Está con nosotros Pablo Tigani, un economista, un hombre que tiene una visión muy práctica de la economía, de los negocios, que además viaja permanentemente y vive entre el mundo desarrollado y países emergentes como la Argentina, con quienes vamos a construir durante los próximos 50 minutos esto de dónde está la Argentina con su comercio exterior y a dónde va. Don Pablo Tigani, ¿cómo le va? Lo veo ligero de ropas hoy. Sí. Pero la semana pasada estaba abrigado hasta las manos. Con doble pantalón. Con doble pantalón. ¿Cómo era la temperatura en Chicago la semana pasada? Y no, hubo días de sensación térmica de 25 bajo cero. 25 bajo cero. Sí. Con razón en Ucrania están con una temperatura menor todavía. Usted sabe que hubo problemas muy serios de vida, ¿no? Sí. Están con problemas de energía muy complejos en ese país. Cuando todo esto empezó, los economistas que tenían un pensamiento más ortodoxo no se dieron cuenta del cambio. Y los pronósticos agoreros del 2002 no vale la pena recordarlos. No obstante eso, en los años 2003 y 2004 y 2005, hubo una visión de mirar el vaso medio vacío, ¿no? Es decir, no mirar el vaso medio lleno. Crecimos al 9%, pero vamos a una crisis energética. Crecimos al 9%, pero todavía no hemos logrado resolver el tema del desempleo. Crecimos al 9%, pero sigue el plan jefas y jefe de hogar. Entonces, poco a poco, la realidad, los acontecimientos, la marcha cotidiana de los negocios, hace que todas las visiones apocalípticas se vayan derrumbando. ¿Cuál es la visión de Pablo Tigani ahora, modelo 2006? Yo creo que se terminó el pronóstico Mortadela. ¿Mortadela se llama? Mortadela le puse yo. Yo le pido un favor. Mire, tengo un señor acá en el oído que me dice, corte, corte, corte. Usted quédese ahí, porque tiene que saber qué es esto. ¿Cómo se llama? Pronóstico Mortadela. A ver, pronóstico Mortadela, que no sé si tiene efectos agradables para la digestión. Ya volvemos. Bien, pronóstico Mortadela, ¿qué es eso? Es un pronóstico barato, que no tiene ningún tipo de sustento. Usted se olvidó de hablar de la crisis que iba a venir por la energía y Argentina no iba a crecer más, del estallido hiperinflacionario que se iba a producir. Es decir, era muy difícil diferenciar en algún momento que era un pronóstico serio y que era un trabajo de lobby orquestado por los perdedores de la nueva economía. Es decir, esta es una economía que tiene nuevos ganadores y tiene mucha gente que perdió. Hay gente que durante la década del 90 le ha ido muy bien y ahora no le va tan bien, porque le metían mucho miedo a la gente. Es decir, toda la gente que en este sistema, en el sistema productivista, perdía, se opuso sistemáticamente y a veces hacía oposición por la oposición misma, a veces era lobby. A veces comunicadores sociales que repiten como una letanía hipnótica algo que dice algún gurú del Himalaya, y después muchos economistas karaoke que repiten lo que dice uno que tiene un enfoque y bueno, como ese le va bien, cree que hay que decir eso. Es como cuando se consultan los pronósticos a ver si están todos alrededor del 4,5 o del 5, y después era el 9. Y el error de pronóstico de 4,5 a 9 es del doble. Sí. O sea, realmente es muy fuerte. Tenemos 2 puntos más que Estados Unidos de inversión sobre PBI. Bien. Pero de todos modos creo que sí hay cuestiones muy objetivas. Primero tenemos superávit gemelos, es decir, tenemos superávit primario fiscal y superávit de cuenta corriente. En segundo lugar tenemos reestructurada la deuda externa con un nivel de gasto financiero debajo del superávit primario mucho menor a lo de la década del 90. Imagínese la década del 90 pagando hoy 8 o 9 mil millones de intereses por año, lo que sería el aspecto fiscal de la economía, ni hablar de la cuestión de la cuenta corriente. Yo creo que un país que tiene posibilidades de crecimiento, que crece. Algunos dicen, no es un milagro argentino. No, no es milagro que China crezca 30% en 3 años, pero que el acumulado de Argentina sea 30% en 3 años es un milagro, cuando Argentina tiene 2,5% la población de China y China tiene mano de obra ilimitada. ¿A dónde habíamos llegado?
a nivel de desocupación si fuera de otro modo. Y aparte, uno mira la historia para atrás, en la década del 90 hay algunos años que se acercó a esa cifra, pero si mira para más atrás, nunca se llegó al 9%. Nunca. Entonces, teniendo todos los indicadores para arriba... Nunca me refiero después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir la economía moderna, ¿no? Claramente, yo creo que hay muchos aspectos. Además, hay muchas cosas por hacer en Argentina, es decir, hay muchos sectores de la economía que tienen algún retraso relativo en función de la sucesión de shocks externos e internos que Argentina tuvo. De modo que yo creo que el inversor en Argentina, que además en términos de precio relativo tiene muy buena oportunidad en términos de mano de obra, de algunos productos, me gustó y vamos a ver cómo hacemos con el copyright, me gustó lo de Supermercado del Mundo. Sí. Mucha oportunidad para poder hacer negocios en Argentina y de hecho hay mucha gente mirando a Argentina. Es decir, eso de que la inversión no viene a la Argentina porque hay problemas de seguridad jurídica, porque la Argentina tiene, el gobierno confronta con la actividad privada, etcétera, parece ser que no es cierto. No, no es cierto. Claramente no es cierto. Es decir, acá el problema es cuánto vale el peso, el dólar, la competitividad, si tengo o no un nicho para instalarme y si puedo exportar. Y miremos los resultados. ¿Cuál es la experiencia concreta a través de esta actividad de intercambio con Estados Unidos que se advierte acerca de cuáles son los sectores de la economía en los cuales puede haber más inversiones en el futuro cercano? Bueno, claramente los sectores con ventaja relativa, como el caso de los agroalimentos, pero también la sustitución de importaciones. Es decir, hay una cantidad de actividades que han pegado una gran subida en estos últimos años que están relacionados con sustitución de importaciones. Y esos sectores son interesantes también. Bueno, por ejemplo, China recibe un nivel de inversión sobre PBI 51%. ¿Cuál es la seguridad jurídica para un inversor del mundo occidental en un país comunista? En un país comunista. Yo creo, David, que negocios son negocios y donde hay negocio el capital va. Tasa de retorno es el tema. A mí me parece que... Cuanto mayor es el riesgo, cuanto mayor la seguridad jurídica, mayor la tasa de retorno. Claramente, y yo creo que es lo que tiene que mirar el gobierno ahora. Ahora llega el tiempo de invertir y de consultar con gente que sepa de inversiones, no con gente que sepa cuántos puntos de PBI son necesarios para mantener los niveles, o cuántos puntos de inversión son necesarios para mantener el crecimiento que lleva Argentina, sino cómo hacer que vengan inversiones reales. Lo que pasa es que Chile es un paradigma para alguna línea de pensamiento económico y lo que hace muy bien Chile es justamente de lo que no sabe esa línea de pensamiento que es de comercio internacional. Lamentablemente ellos supieron colocar sus productos, saben hacer acuerdos bilaterales, saben impulsar sus exportaciones y nosotros siempre, o por lo menos nos pasamos 25 años hablando de la insolvencia fiscal intertemporal, de la expansión de la base monetaria y ahora estoy muy preocupado desde hace unos minutos porque al campo le va mal y dice el expresidente del Banco Central que vamos a exportar 45.000 millones de dólares. Está con nosotros Pablo Tigani, un economista, un hombre que tiene una visión muy práctica de la economía, de los negocios, que además viaja permanentemente y vive entre el mundo desarrollado y países emergentes como la Argentina, con quienes vamos a construir durante los próximos 50 minutos esto de dónde está la Argentina con su comercio exterior y a dónde va. Don Pablo Tigani, ¿cómo le va? Lo veo ligero de ropas hoy. Sí. Pero la semana pasada estaba abrigado hasta las manos. Con doble pantalón. Con doble pantalón. ¿Cómo era la temperatura en Chicago la semana pasada? Y no, hubo días de sensación térmica de 25 bajo cero. 25 bajo cero. Sí. Con razón en Ucrania están con una temperatura menor todavía. Usted sabe que hubo problemas muy serios de vida, ¿no? Sí. Están con problemas de energía muy complejos en ese país. Cuando todo esto empezó, los economistas que tenían un pensamiento más ortodoxo no se dieron cuenta del cambio. Y los pronósticos agoreros del 2002 no vale la pena recordarlos. No obstante eso, en los años 2003 y 2004 y 2005, hubo una visión de mirar el vaso medio vacío.
¿no? Es decir, no mirar el vaso medio lleno. Crecimos al 9%, pero vamos a una crisis energética. Crecimos al 9%, pero todavía no hemos logrado resolver el tema del desempleo. Crecimos al 9%, pero sigue el plan jefas y jefes de hogar. Entonces, poco a poco la realidad, los acontecimientos, la marcha cotidiana de los negocios hace que todas las visiones apocalípticas se vayan derrumbando. ¿Cuál es la visión de Pablo Tigani ahora, modelo 2006? Yo creo que se terminó el pronóstico Mortadela. ¿Mortadela se llama? Mortadela le puse yo. Yo le pido un favor. Mire, tengo un señor acá en el oído que me dice, corte, corte, corte. Usted quédese ahí, porque tiene que saber qué es esto. ¿Cómo se llama? Pronóstico Mortadela. A ver, pronóstico Mortadela, que no sé si tiene efectos agradables para la digestión. Ya volvemos. Bien, pronóstico Mortadela, ¿qué es eso? Es un pronóstico barato, que no tiene ningún tipo de sustento. Usted se olvidó de hablar de la crisis que iba a venir por la energía y Argentina no iba a crecer más, del estallido hiperinflacionario que se iba a producir. Es decir, era muy difícil diferenciar en algún momento que era un pronóstico serio y que era un trabajo de lobby orquestado por los perdedores de la nueva economía. Es decir, esta es una economía que tiene nuevos ganadores y tiene mucha gente que perdió. Hay gente que durante la década del 90 le ha ido muy bien y ahora no le va tan bien. Pero no, porque le metían mucho miedo a la gente. Es decir, toda la gente que en este sistema, en el sistema productivista, perdía, se opuso sistemáticamente y a veces hacía oposición por la oposición misma, a veces era lobby, a veces comunicadores sociales que repiten como una letanía hipnótica algo que dice algún gurú del Himalaya, y después muchos economistas karaoke que repiten lo que dice uno que tiene un enfoque y bueno, como ese le va bien, cree que hay que decir eso. Es como cuando se consultan los pronósticos a ver si están todos alrededor del 4,5 o del 5, y después era el 9. Y el error de pronóstico de 4,5 a 9 es del doble. Sí. O sea, realmente es muy fuerte. Tenemos 2 puntos más que Estados Unidos de inversión sobre PBI. Bien. Pero de todos modos creo que sí hay cuestiones muy objetivas. Primero tenemos superávit gemelos, es decir, tenemos superávit primario fiscal y superávit de cuenta corriente. En segundo lugar tenemos reestructurada la deuda externa con un nivel de gasto financiero debajo del superávit primario mucho menor a lo de la década del 90. Imagínese la década del 90 pagando hoy 8 o 9 mil millones de intereses por año, lo que sería el aspecto fiscal de la economía, ni hablar de la cuestión de la cuenta corriente. Yo creo que un país que tiene posibilidades de crecimiento, que crece. Algunos dicen, no es un milagro argentino. No, no es milagro que China crezca 30% en 3 años, pero que el acumulado de Argentina sea 30% en 3 años es un milagro, cuando Argentina tiene 2,5% la población de China y China tiene mano de obra ilimitada. ¿A dónde habíamos llegado a nivel de desocupación si fuera de otro modo? Y aparte, uno mira la historia para atrás. En la década del 90 hay algunos años que se acercó a esa cifra, pero si mira para más atrás, nunca se llegó al 9%. Nunca. Entonces, teniendo todos los indicadores para arriba... Nunca me refiero después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir la economía moderna, ¿no? Claramente, yo creo que hay muchos aspectos. Además, hay muchas cosas por hacer en Argentina, es decir... Hay muchos sectores de la economía que tienen algún retraso relativo en función de la sucesión de shocks externos e internos que Argentina tuvo. De modo que yo creo que el inversor ve en Argentina, que además en términos de precio relativo tiene muy buena oportunidad en términos de mano de obra, de algunos productos. Me gustó y vamos a ver cómo hacemos con el copyright, me gustó lo de Supermercado del Mundo. Sí. Mucha oportunidad para poder hacer negocios en Argentina y de hecho hay mucha gente mirando a Argentina. Es decir, eso de que la inversión no viene a la Argentina porque hay problemas de seguridad jurídica, porque la Argentina el gobierno confronta con la actividad privada, etcétera,
parece ser que no es cierto. No, no es cierto. ¿Eh? Claramente no es cierto. Es decir, acá el no. problema es cuánto vale el peso, el dólar, la competitividad, si tengo o no un nicho para instalarme y si puedo exportar. Y miremos los resultados. Pablo, ¿cuál es la experiencia concreta a través de esta actividad de intercambio con Estados Unidos que se advierte acerca de cuáles son los sectores de la economía en los cuales puede haber más inversiones en el futuro cercano? Bueno, claramente los sectores con ventaja relativa, como el caso de los agroalimentos, pero también la sustitución de importaciones. Es decir, hay una cantidad de actividades que han pegado una gran subida en estos últimos años que están relacionados con sustitución de importaciones. Y esos sectores son interesantes también. Bueno, por ejemplo, China recibe un nivel de inversión sobre PBI 51%. ¿Cuál es la seguridad jurídica para un inversor del mundo occidental en un país comunista? En un país comunista. Yo creo, David, que negocios son negocios y donde hay negocio el capital va. Tasa de retorno es el tema. A mí me parece que... Cuanto mayor es el riesgo, cuanto mayor la seguridad jurídica, mayor la tasa de retorno. Claramente, y yo creo que es lo que tiene que mirar el gobierno ahora. Ahora llega el tiempo de invertir y de consultar con gente que sepa de inversiones, no con gente que sepa cuántos puntos de PBI son necesarios para mantener los niveles, o cuántos puntos de inversión son necesarios para mantener el crecimiento que lleva Argentina, sino cómo hacer que vengan inversiones reales. Con imaginación, con más de lo mismo es imposible. Creo que hay que establecer una estrategia como para poder recuperar esos bonos y dejar en el mundo la idea de que Argentina es un episodio, o por lo menos la crisis de Argentina es un episodio que pasó, pero para eso también tenemos que hacer algunas cosas nosotros, dejar de creer que la recuperación económica de Argentina de los últimos 3 años es un rebote técnico, que el problema de energía nos va a cercenar las posibilidades de crecimiento, que el presidente de la nación se presenta o no se presenta, y ser un poquito más objetivo y hacer menos lobby político y económico.